Del 100% de los discursos que dijo Cano, yo creo que el 80% los escribí yo. ¿Ah? Y luego en el Congreso me toca enfocarme en los temas de policías y ladrones. De los que se han ido a otros partidos, unos se van por el chambismo. Hay una apuesta que tienen con un muy buen amigo mío, que le dicen que voy a terminar yéndome a Morena en el 27. Me dio una maltratada. Y al estilo chavo de 17 años dije, pues, me arrepiento en mi cargo como diputado federal la vez pasada que fui del gasolinazo. Se hicieron ajustes en el gobierno de la gobernadora Maru Campos, sí, pero no son suficientes para poder tener más inversión. Bienvenidos a Diálogos por Chihuahua, un espacio de conversación plural y propositiva donde conectamos con quienes toman decisiones que impactan a nuestro estado. Desde Coparmex Chihuahua, impulsamos estos encuentros con el objetivo de abrir el diálogo, conocer visiones, contrastar ideas y construir juntos el bien común. En esta ocasión nos acompaña César Alejandro Domínguez, diputado federal por el 8º Distrito de Chihuahua y actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Abogado y maestro en la administración pública, cuenta con una amplia trayectoria legislativa y de gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal. Nos acompaña también Jorge Treviño, presidente de Coparmex Chihuahua, y Gabriel Treviso, vicepresidente de Coparmex Chihuahua. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos por Chihuahua. Alex, qué gusto que nos acompañes en este espacio abierto, transparente, donde queremos conocerte, pues primero como persona, quién eres, y luego también queremos conocer un poquito tu cargo o tus cargos, porque ahorita andas con dos cachuchas, y que también nos puedas explicar un poquito cómo es la perspectiva del país, del estado, de la ciudad. Y creo que ya hemos platicado en otras ocasiones de lo que guía a la Coparmex. Hemos hablado del modelo de desarrollo inclusivo y cómo este modelo tiene varios temas que nos preocupan y ocupan. Entonces vamos a abordar algunos de esos temas, como por ejemplo, Estado de Derecho. Vamos a hablar un poquito de temas más particulares como educación, salud. Pues va a ser de todo un poco. Entonces, para que te vayas preparando y no te agarremos desprevenido, que ya sabemos que con tu amplia experiencia está en chino agarrarte desprevenido, pero por ahí va la cosa. No, muchas gracias por la oportunidad que me han de estar aquí con ustedes y poderme dirigir a quienes nos van a ver, que nos están viendo y poder platicar sobre este y otros temas. Y bueno, estamos arrancando este 2026. Muy bien. Bienvenido, Alex. Me da mucho gusto que nos acompañes. De todo lo que comprende el modelo de desarrollo inclusivo, creo que va a haber algunos puntos interesantes en la parte de salud, por ejemplo, y de educación, que son temas que se abordan. La política viene desde la perspectiva federal. Entonces, pues creo que ahí vamos a traer algunas cuestiones interesantes. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ustedes. Y si nos puedes, así para arrancar, para conocerte, ¿cómo arrancaste desde el principio? ¿Qué fue lo que te motivó a meterte a la política? Como que nos vayas ahí familiarizando con tu historia. Claro, mira, yo provengo de una familia donde mis papás tuvieron la oportunidad de estudiar hasta el 6º año de primaria. Mi papá es comerciante, tiene una tienda de abarrotes y siempre se ha dedicado al tema del comercio. Yo tuve la oportunidad, por el esfuerzo de mis papás, de poder estudiar una carrera universitaria y llegué a la política prácticamente en alguna parte accidentalmente y luego ya muy, muy de lleno, ¿no? Y digo accidentalmente en el bachilleres, por ejemplo, en la prepa. El director del colegio de bachilleres, el ingeniero Romo, que en paz descanse, al compañero que era el presidente de la sociedad de alumnos, antes había sociedad de alumnos del turno matutino y turno vespertino, yo estaba en el bachilleres 1. Por tener malas calificaciones lo corrieron, al que era el presidente. Creí que a ti. No, lo corrieron a él. Entonces, de los alumnos que íbamos ya 6º semestre, solamente habíamos 2, una compañera y su servidor. Entonces nos citó el director y el director me pidió que yo me hiciera cargo de la sociedad de alumnos ese semestre. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, hombre, pues yo era el del comité de programación, yo era el de la fiesta de la graduación en la planilla. Dije, no, hombre, no. Lo mejor no le estoy preguntando, le estoy diciendo. Entonces, así entré de manera muy atropellada. Y en la universidad me metí ya más de lleno en la Facultad de Derecho con amigos que hice ahí, ya me afilié al PRI. En mi familia nadie se dedica a la política, yo no soy hijo de un político, ni mi mamá, ni mi papá, nadie.
Yo soy el que empecé ahí en la política en la casa. Y así fue como me fui involucrando. Primero en los líderes estudiantiles y después ya de manera más formal en el PRI. Yo tuve la oportunidad de ser candidato a diputado local suplente cuando estaba en quinto año de la carrera. Yo fui consejero técnico en la universidad, fui secretario general de la Sociedad de Alumnos. Y ahí me invitan a hacer, el licenciado Sergio Martínez Garza me pide que sea su suplente. Trabajo antes de trabajar al Congreso del Estado en la primera parte del gobernador Martínez, en el primer trienio. Y luego ya me voy de regidor del ayuntamiento con el ingeniero Jorge Barús, que en paz descanse, y luego con Alejandro Cano. Y luego terminó de regidor, quise ser candidato a diputado local en el 2004 con Licenciado Reyes Baeza, no fui. Y el licenciado Reyes Baeza me invita a ser director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Industrial. Ahí es cuando tengo mucho contacto con el sector empresarial, el sector industrial. Fue una gran experiencia. Debo decir que yo estaba renegando cuando llegué a esa secretaría porque pues yo aquí qué, pues yo me dedicamos a la política, pero está en otro lado. En esa administración yo recibí la procuraduría. La entrega de recepción me tocó recibir la subprocuraduría Zona Centro. Entonces dije, no, pues me van a mandar aquí, ¿verdad? Y no, me mandaron para allá. Y fue una experiencia muy importante porque me permitió conocer algo que yo no había visto del servicio público, pues. Estudié una maestría en ese tiempo. Luego en el 2006 soy candidato a diputado local suplente, Erika Pando. Perdemos la elección cuando gana Felipe Calderón. Y en el 2007 me voy con Cano a su campaña de alcalde. Del 100% de los discursos que dijo Cano, yo creo que el 80% los escribí yo, porque estaba yo muy cerca con Alejandro. No obtenemos el triunfo, regreso a la secretaría y en el 2010, en un acuerdo que se da entre Alejandro Cano y el gobernador en ese entonces, el candidato Duarte, me promueve Alejandro para que yo sea candidato a diputado local. Soy candidato a diputado local, gano la elección, gano muy bien. Y luego en el Congreso me toca enfocarme en los temas de policías y ladrones. Me hacen presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso en un tema que estaba muy álgido en ese tiempo. Y ahí empieza otra etapa de mi vida política. Después en el 2013 me invitan a ser presidente del PRI. 2015 diputado federal. 2018 soy candidato a alcalde y pierdo, gana la hoy gobernadora. Y regreso en el 21, invitación también del PRI a hacerme cargo de la presidencia del partido para el proceso electoral. Y hasta el 2022 vuelvo a ser presidente ya estatutario. Yo había sido presidente interino 2 veces del PRI. Ahora soy presidente estatutario, termino ahora en marzo, con posibilidad de reelección. Todavía no resuelvo si la voy a competir o no. Y ahora en el 2024, pues la mesa de la coalición en Chihuahua me pidió que fuera candidato a diputado federal y ahorita pues estamos en esas dos cachuchas, de esas dos cachuchas. Mi familia es originaria del municipio de Guerrero. Mi papá tiene 78 años, mi mamá 77, yo tengo 50 años, tengo 3 hijos, soy abogado de profesión, tengo maestría en administración pública y voy a empezar a estudiar un doctorado en administración pública en el INAP. Espero ya a finales de este mes de enero iniciar para seguirnos preparando en este deporte extremo de la política. Muy bien. Oye, y en este trayecto, pues has de haber conocido una cantidad enorme de personalidades, ¿no? ¿Quiénes ves tú así como ejemplo o personas que admiras? ¿Qué 3 personas son las que tú miras así como un... Mira, localmente alguien que a mí me parece un hombre con mucha cultura, mucho bagaje es Patricio Martínez. Tú platicas con el contador Martínez y no te aburres y es una lección cada que platicas con él, con altas, con bajas, con pros, con contras, pero siempre aprendes algo por su visión que tiene del mundo, del país y su gran conocimiento que tiene de Chihuahua. De los exgobernadores que yo he platicado con todos, es un hombre con el que te nutres mucho de su conocimiento. A nivel nacional, debo decirte que hay varios personajes con los que he interactuado que aprendes mucho. Voy a ponerte un ejemplo. Yo llegué a tener 2 pláticas con Francisco Labastida y Francisco Labastida en el tema de la historia de nuestro país. Está bárbaro. Ah, sí. Te da unas expresiones y te habla de los momentos históricos del país. Muy, muy interesante. César Camacho, que fue mi coordinador parlamentario, también una gente que en el tema del derecho es con mucho conocimiento, con mucho bagaje importante y aprendes mucho pues de ellos. Y creo que esas personas obviamente pues te dejan ahí un conocimiento más, yo que soy abogado, pues, ¿verdad? Y en el tema, yo empecé en el PRI cuando Colosio. Entonces, Colosio es un referente para muchos de mi generación que iniciamos en la actividad pública, en la actividad política.
Yo creo que esos personajes han sido importantes en mi carrera. Hoy que tengo de presidente del partido de Alito y de coordinador a Rubén Moreira, son dos perfiles también muy distintos. Alito un perfil muy disruptivo, muy para adelante, muy enérgico, y Rubén un perfil que también tiene ese carácter, pero es un perfil que pues tiene una formación de maestro y de abogado, bueno, pues te permite también construir algunas cosas. Creo que cuando platicas de temas o personajes del que no son de tu partido, por ejemplo, yo tuve una plática con Pancho Barrio en la proceso electoral federal, yo nunca he platicado con él y me parece un tipo pues interesante en su diálogo, pero hay gente de nueva generación con los que yo he platicado, con los que pues también a nivel nacional, como un Federico Doring, por ejemplo, que es muy disruptivo, pues también es un tipo analítico, ¿no? Y digo, con los que me llevo muy bien. Y de los de oposición, yo te diría que hay gente en Movimiento Ciudadano, por ejemplo, Juan Zavala, que es un muchacho joven, que le conoce, le estudia, le mueve, se le mueve bien el ratón, bastante bien, creo yo. Carlos Puente del Partido Verde, que es el coordinador del Verde, es un tipo también con el que platicas y le aprendes. Es un tipo con mucho oficio, bueno para el manejo de los acuerdos. Es un puente de comunicación importante entre la 4T y los otros partidos de oposición. Y de la mayoría, pues bueno, pues ahí sí batalla un poco por varias razones, pero hay buena comunicación con Leonel Godoy, por ejemplo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es un tipo interesante, bravo, muy a veces rudo en sus opiniones y expresiones. Como que muchos de ellos viven los dolores del pasado, valga la expresión, pues. Entonces los traen al presente olvidándose que ya son gobierno. Entonces esa parte es un compleja, pero pues en el diálogo construyes con ellos, ¿no? Digo, de algunos de los que me ha tocado ver o vivir en este trajinal de la política. Oye, Alex, tú tienes una característica cada vez menos común en la política. A ver si nos puedes ayudar a entender ha pasado, por qué se ha debido esta diferencia que antes no era, que es, tú empezaste como priista y actualmente sigues siendo priista. Cada vez vemos más políticos que están en 2, 3, 4 diferentes en su historia. ¿A qué crees que se debe eso y a qué se debe que tú hayas seguido por el mismo camino? Mira, yo creo que de los que se han ido a otros partidos, unos se van por el chambismo. Es decir, pues no hacen otra cosa. Entonces salen y buscan dónde poder encontrar su camino de la política. ¿Por qué? Porque al final del día, pues buscan un espacio de acomodo en una administración, en un gobierno, para tener una chamba. Hay otros que señalan que los maltrataron en el lugar en el que estaban. Y yo ahí difiero mucho de ellos porque al final del día muchos de esos, pues fueron todos donde estaban, o en el PAN o en el PRI. Y dices tú, pues, ¿qué te maltrataron? Si fuiste diputado, senador, regidor, o sea, fuiste todo. Pues, ¿cuál está el maltrato, va? Y yo soy de los que piensa que las instituciones se cambian desde adentro. O sea, si yo quiero cambiar el PRI, tengo que cambiarlo desde adentro, no yéndome a otro lado. Y yo permanezco en el PRI porque yo al PRI le debo, primero que por el PRI yo conozco todo el estado de Chihuahua, es decir, por militar en el PRI. El PRI me ha permitido salir al estado, conozco mucha gente por el PRI. Es más, a ustedes los conozco porque soy del PRI. Si no, tal vez no los hubiera conocido. Si no hubiera tenido la interacción que he tenido con Coparmex cuando he ido a representar a un candidato para los foros, para los debates, tal vez no los hubiera conocido. Pues hubiera estado en otro lado. El PRI, una parte de mi patrimonio se lo debo al PRI. ¿Por qué? Porque he estado en el gobierno, en alguna ocasión en el gobierno estatal. Prácticamente todo lo que yo he transitado en la política han sido cargos de elección popular, regidor, diputado. No, muy pocas veces, en una sola vez en la administración pública con el gobierno de Eliseo Reyes. Entonces, creo que es un tema de reciprocidad y de lealtad también a la institución. Pero también creo que los partidos políticos deben de permanecer por una ruta de ideal. Y mi ideal sigue siendo, obviamente, los principios y valores del PRI. Creo también que los partidos estamos muy rebasados actualmente por las circunstancias. Y yo también pues, procuro ser práctico en las coaliciones y alianzas que debemos de construir. Aquellos que se van
sin haber sido maltratados. Aquellos que se van por un chambismo, yo sí los critico. Habrá algunos que tal vez sí maltrataron, ¿verdad? Y pues se fueron porque no los dejaron ser y traían ellos el liderazgo pleno, total para hacer. Pero bueno, a mí me han pasado cosas buenas y cosas malas en el PRI, ¿eh? Y pues no me he ido, ¿verdad? Y bueno, pues o sea, a todos nos pasa en donde estemos. Entonces creo que yo soy de los que piensa que hay que ser muy persistentes, ¿no? Entonces yo por eso permanezco en el PRI. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la circunstancia así lo resuelva. Hay una apuesta que tienen con un muy buen amigo mío, que le dicen que voy a terminar yéndome a Morena en el 27. Ya le dije a mi amigo, no te preocupes, no me voy a ir a Morena, vas a ganar la apuesta. Le dije, nomás cuando menos de la apuesta que hicieron, pues invítame a comer, ¿verdad? Pues de perdida para que... algo. Porque no creo en lo que está haciendo Morena. No creo en lo que están haciendo. Estoy convencido que se están equivocando en lo que está pasando en el país. Encerrarse como se están cerrando, encerrar, en querer controlar, en tener centralismo. Creo que no es lo que le conviene a México y por eso no coincido en que esa sea la ruta que debe tener el país. Por eso permanezco donde estoy, con las altas, con las bajas, con los errores que tiene el PRI también. No es perfecto, pero creo que es el partido que ha construido las grandes instituciones de este país, ¿no? Y en ese trayecto, que te has mantenido consistente, congruente, ¿no? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Que híjole, aquí se me hace que debe haber caminado por otro lado, ¿no? Mira, te voy a platicar una experiencia. Cuando Pancho Barrio fue gobernador, yo pude haber sido panista, ¿eh? Te voy a decir por qué. Yo era presidente de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Plantel 1 y Barrio hacía en las audiencias públicas, invitaba a los líderes juveniles o estudiantiles a las audiencias y los sentaba al lado de él. Ahí me invitaron a una audiencia en el Salón Rojo del Palacio. Y pues llegué, pues chavo, 17 años. ¿No? Pues llegas y te acomodan. Y en ese caso, yo creo ni se acuerda, Reza, que era el secretario particular del gobernador, Luis Reza, me dio una maltratada marca de esas que luego dan los funcionarios públicos me dio una maltratada. Y al estilo chavo de 17 años dije, pues, le recordé el 10 de mayo y me fui. Me salí de la audiencia, me fui al bachilleres. Cuando llegué el director me mandó a hablar, pues, ¿qué pasó? Pues pasó esto y le rayé el disco y me vine. Y ahí yo, nada que ver con el PAN, pues, y me involucro en el PRI por razones de compañeros de la escuela. Y ahí empiezo ya a estudiar el tema del PRI y demás. Entonces, ¿de qué me puedo arrepentir? Me arrepiento en mi cargo como diputado federal la vez pasada que fui del gasolinazo. Creo que el tema del gasolinazo no se previó, no se adecuó, no se actuó de manera correcta. Y muchos lo dijimos, pero al final de cuentas, pues aguantamos el trancazo y le seguimos. Creo que ese fue un error del cual yo me arrepiento. Y te digo también otra cosa que me arrepiento muy en lo local. Creo que cuando fui presidente del PRI municipal, yo tenía 26 años. Creo que ahí me arrepiento de haber asumido ese cargo tan joven. No porque no tengas la capacidad, sino porque apenas estaba empezando. Entonces fue muy difícil el poder materializar ciertas cosas. También si no acepto, pues a lo mejor no estaría donde estoy ahorita, ¿va? Pero esas dos cosas son temas que me mortifican un poco. Y una tercera, yo en el proceso del 2013, que fue la competencia de candidatos a alcaldes, yo era precandidato a alcalde que fue candidato al final de cuentas Javier Garfio. Y yo creo que yo cometí un error para no ser el candidato. Creo que en una reunión previa que yo tuve con quien tomaba las decisiones en ese momento, yo no me arrojé, yo no me fui hacia adelante. Decir, no le dijo, oiga, deme la oportunidad por esto y por esto, oiga, yo puedo ser bueno. No me arrojé, sino me fui demasiado institucional. Y yo creo que si me he arrojado, hubiera sido yo el candidato en lugar de Javier Garfio. Digo, pues ya fue Javier y ya pasó esa historia, ¿no? Pero de esas cosas me arrepiento, que no me arrojé de más. Con cuidado, obviamente. A un gobernador no se le exija. Sí, pero levantar la mano de perdida, ¿no? No, estaba levantada, pero creo que en una mesa, así como estamos aquí nosotros, estábamos en ese momento el gobernador y yo, y creo que me faltó más arrojo. Ya. Y no, oiga, pues no, lo que usted vaya viendo, mire usted, en lugar de decir, oiga, pues déme la oportunidad por esto. Creo que ahí me faltó. Pero bueno, pues por algo pasan las cosas también, va. Oye, Alex, una pregunta. Este es un poquito cultura general y hasta por curiosidad, pero tú eres dirigente estatal del PRI. Ahorita hablabas del dirigente nacional, Alito, que tiene una personalidad muy marcada y de hecho ha marcado al PRI en su momento.
¿Tú qué tan de acuerdo estás en que ese ADN de quien está dirigiendo un partido termine dándole como la esencia al partido en vez de que el partido tenga su esencia y los que estén ahí se encarguen de eh, controlarla o hasta cierta medida avanzar en base a lo que ya el partido está con sus estatutos? ¿Cómo está ese balance? ¿Qué es más importante? ¿Que el ADN se inyecte del que está entrando al partido o el partido debe tener ya muy, muy firmes sus convicciones? Yo creo que debes de tener un equilibrio. No te puedes mimetizar con el dirigente nacional, porque aparte tu carácter, tu formación es diferente, pues, ¿verdad? Aún y cuando somos generacionalmente iguales, él tiene 50 años, él cumpleaños el 25 de abril, yo el 18 de abril, soy mayor que él 7 días. Bien. No puedes mimetizarte, pero sí, cuando hay dictada una estrategia a partir de análisis, de encuestas, pues bueno, pues sí súbete a la estrategia, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una narrativa que debes de construir. Entonces, y ahí es donde me parece a mí que debe operar el equilibrio. ¿El equilibrio en qué? En que no todo lo nacional te impacta en lo local, porque son realidades diferentes. Hay una realidad distinta. No es lo mismo que tú te subas a nivel nacional y estés hablando a nivel nacional, como yo lo hago a nivel nacional también, del tema del narcogobierno, y vengas al local y estés señalando al gobierno local por el tema del narcogobierno cuando no existen esos síntomas de que tengamos en el Estado un narcogobierno. ¿Sí me explico? Entonces tienes que cuidar esa narrativa de uno y de otro. Otra cosa que tienes que cuidar es, pues no tienes que expulsar a todos, ¿verdad? Pues tienes que dialogar con todos, platicar con todos. Lo que yo no admito es que en lo local hay muchos que dicen, no, es que yo no voy al PRI porque está Lito. Pero los dirigentes somos transitorios, ¿eh? Vamos a terminar algún momento. Entonces, pues hay que permanecer porque la rueda de la fortuna da muchas vueltas. Entonces, pues algún momento va a llegar otro. Yo pongo mi ejemplo. Yo, por ejemplo, con Bazán, pues mi relación es, no somos amigos, pues, ¿verdad? Su forma de dirigir no me gustaba, pero nunca dejé de ir al PRI algo que él me invitaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo dejo un espacio vacío, alguien lo va a llenar. Lo mismo pasa a nivel nacional. Todos estos personajes que están en contra del hito y que no van al PRI, están dejando el espacio vacío, ¿eh? Y eso permite que alguien controle las cosas. Entonces, pues creo yo que esa parte también no la pueden dejar. Entonces, yo me iría por un equilibrio, Jorge, un equilibrio entre equilibrar lo nacional y lo local, un equilibrio en el lenguaje, porque no es lo mismo que puedas decir a nivel nacional que a nivel local, y tú eres dirigente local. Y habrá un lenguaje que a lo local pues no guste, ¿verdad? Tienes que regionalizar tu lenguaje, pero en lo nacional, la estrategia nacional, yo sí soy un convencido de que al gobierno federal hay que señalarlo. Hay que decirle lo que está haciendo mal, hay que hacerlo con fuerza, con contundencia, hay que decirles, porque el crecimiento del crimen organizado es brutal en el país, es un narcogobierno, eso no tengo yo la menor duda. Hay que hacer señalamientos del mal manejo. De Iturbide a Peña Nieto eran 10.2 billones de pesos de deuda pública, hoy estamos en 20.6 billones de pesos de deuda pública solo con Andrés Manuel y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues eso tienes que decirlo. Tienes que decir la falta de inversión que hay en hospitales, en educación, en salud, en el campo. Pues esas cosas tienes que decirlas, ¿no? Y esas se dicen de manera contundente también para que la gente las visualice. Y creo que esa parte es la que tenemos que ir desarrollando todas y todos los que estamos en la oposición, pues, ¿verdad? Claro. Ahorita decías, me voy a cambiar un poquito de tema. Ahorita decías que no compartías este modelo centralista que está tomando el gobierno federal ya desde el sexenio pasado, ¿no? Desde la administración anterior. ¿Dónde ves tú que ha impactado más a Chihuahua este modelo? En la infraestructura carretera. No hay recursos para carreteras, por ejemplo. No hay inversión en carreteras. Tiene que hacer modificaciones el gobierno estatal en su presupuesto para invertir en las carreteras que le toca al gobierno de la República. Pues es un despropósito. O sea, esa parte me parece a mí que no debiera de ser porque tienes que federalizar el ejercicio del recurso y el centralismo está brutal y no hay inversión en la infraestructura carretera, por poner un ejemplo. No hay crecimiento en los espacios educativos en el estado. Pues díganme una ampliación de una universidad tecnológica, de un colegio de bachilleres, de la universidad con inversión pública federal. No la hay, no la hay, esa parte no la tenemos. Entonces, si tú pretendes tener un crecimiento eh, competitivo del país, pues las fronteras y los estados fronterizos somos punta de lanza. ¿Por qué?
Pues porque tratamos con el vecino comercial más importante que tenemos. Entonces me parece a mí que ese centralismo nos está agobiando porque no hay unas políticas públicas que descentralicen las cosas. Temas de seguridad, por ejemplo, Fortaseg, lo quitaron del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo soy de los que piensa que ya no podemos estar esperanzados a que va a llegar algo del gobierno federal. O nos acomodamos con los cerca de 127,000 millones de pesos que tiene el presupuesto del Estado y hacemos ajustes para poder invertir en el local, porque la federación no va a venir nada extraordinario. Entonces, esa parte, pues te habla de que hay un centralismo con los programas sociales. No estoy en contra de los programas sociales, no, pero el programa social, otra lo decía en diciembre, una de las posadas a las que fui, le decía yo a la gente, pues sí, les dan estas cosas, pero les pregunto, ¿hay medicinas en el seguro? ¿Hay medicinas en el ISSSTE? ¿Hay atención hospitalaria? No la hay. Pues, ¿a quién estamos haciendo? ¿Le estamos llevando ese dinero a quién? Pues a las farmacias de la esquina con los doctores y con los medicamentos. Esa es una realidad. Entonces, esa parte es donde yo veo que el centralismo es excesivo de parte del gobierno de la República y que no le reparte nada a los estados para que puedan avanzar en ciertas cosas, ¿no? Oye, Alex, hablando de educación, que ahorita lo tocaste, dos preguntas sobre lo mismo. Una, eh, ¿qué papel crees tú que juega la educación en el desarrollo de un país? Y dos, ¿cómo ves que está actualmente la educación en México? Y si ves que hay cosas que se pueden mejorar, ¿cómo recomiendas que se mejoren? Yo te diría que la educación juega un papel fundamental para poder tener el desarrollo en un país. Yo te ponía el ejemplo, mis papás estudiaron hasta sexto año de primaria y en esa generación de papás, pues ellos se esforzaban para que su hijo o sus hijos tuvieran un título profesional como una herramienta de crecimiento y desarrollo. Entonces yo soy un convencido que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de las familias y para la competitividad de un país. Creo que hay cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, todo este tema de becas y apoyos que existían de CONACYT para que nosotros pudiéramos tener un capital humano más preparado, pues se ha venido disminuyendo por parte del gobierno de la República. Ya no lo tenemos como lo teníamos. Tenemos competencias de las universidades del bienestar con las universidades públicas. Si les quieres quitar dinero a las universidades públicas de este país, no promueves el desarrollo de la ciencia, no promueves las habilidades que están en el ambiente actualmente, quitas en la educación básica, le vas quitando todo el tema de las matemáticas, se los va reduciendo. Cuando estamos hablando de cuestiones de inteligencia artificial, estamos hablando de conceptos nuevos, pues tienes que darlos desde el nivel más básico y no lo estamos haciendo. Entonces eso te genera un retraso. Venimos de un retraso por la pandemia también, que eso nos retrasó en la educación. Pues creo que tenemos que ir avanzando en esas nuevas tecnologías para incluirlas desde los niveles más básicos. Entonces, ahí donde me parece a mí que el gobierno se está equivocando. No le está invirtiendo de manera adecuada al tema educativo. Yo te pongo otro ejemplo. Cuando existía el Prospera, con el gobierno del presidente Peña, uno de los requisitos era darles el recurso social a los padres de familia, pero un requisito era que sus hijos fueran a la escuela. Hoy les das el Sembrando Vida y no tienen ese requisito. Entonces, bueno, pues ¿cómo vas a hacer mejor comunidad? Pues es muy difícil hacer mejor comunidad. Entonces, yo creo que es un instrumento de impulso para la competitividad de un país, es un instrumento de impulso para la competitividad de una región y también creo que debemos, eso sí creo que es algo que debiéramos de hacer. De acuerdo a las potencialidades regionales que tiene una nación, debes ir desarrollando tus capacidades educativas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo lo que está sucediendo en industria, comercio o servicios en el norte que lo que sucede en el sur. Entonces creo que debemos de regionalizar esa parte educativa para poder potenciar más el crecimiento del país. Eso creo que sería un área de oportunidad que pudiéramos tener en el país, ¿no? ¿Y cómo impulsar esto? O sea, ¿qué nos toca hacer o qué se puede hacer? Mira, yo creo que hemos perdido mucha comunicación entre los actores políticos y sociales y la sociedad, porque o nos ven lejanos o a veces también algunos de los actores políticos dicen, pues yo tengo el control porque por mí votaron, vea, ustedes podrán organizarse, pero por mí votaron y ahí perdemos una conexión. Luego todo cuesta, ¿verdad? Obviamente, pues todo tiene una inversión que hacerse en el ejercicio público. Yo soy un convencido que debemos de generar mejores mecanismos de comunicación. En Chihuahua tenemos mecanismos de comunicación entre
entre gobierno y sociedad. Pues está el CODER y están todos estos mecanismos que se crearon desde el gobierno de Liceo Reyes Baeza. A mí me tocó arrastrar el lápiz para los estatutos del CODER siendo director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Industrial. Pero eso nos da un potenciar ciertas cosas. Pero el tope está en que todo lo que se quiere desarrollar requiere recursos. Y entonces volteamos a la federación y eso no llega. Entonces tenemos que hacer una readecuación de lo local para que esto pueda suceder. Y también creo, para llegar a lo federal, que debemos de exigirle más a nuestros representantes populares a nivel federal, porque luego no les exigimos. O sea, yo tengo un Consejo Ciudadano de Evaluación de mi desempeño legislativo, soy el único de 500 que lo tiene, ¿eh? El único de 500. Creo yo que debemos de exigirles más para poder evaluar qué se está haciendo. Si yo fuera senador de la República, que no lo soy, pues yo buscaría tener un comité ciudadano en cada municipio de los 67 para ir viendo las realidades del municipio, porque va a ser difícil que me reúne con todos los habitantes de Cuauhtémoc, por ejemplo. Pero si tengo un consejo ciudadano, pues ellos me van a poder nutrir y me reúno una vez al mes con ellos y pedir las iniciativas adecuadas, y un día que otro me los llevo a 3 o 4, pues para ir viendo los temas en la Ciudad de México, por poner un ejemplo. Cosa que sí hago aquí en Chihuahua. Creo yo que esa parte debemos de perderle el miedo a hablar con la sociedad, los actores políticos. Eso es fundamental para mí, para poder lograr este tipo de tareas y de iniciativas. Fíjate que algo que yo siempre he dicho es que ah, en general a los representantes se les olvida que son representantes del pueblo ante el gobierno, no al revés. Muchas veces actúan como representantes del gobierno ante el pueblo, ¿no? ¿Qué es esto que estás diciendo? Pues es que te pierdes, o sea, el ejercicio del poder te nubla. O sea, en algún momento, pero no puedes utilizar esta palabra, en algún momento te Sácala. por no decir que en algún momento te pendejas. Entonces, en ese momento, pues pierdes el piso. Claro. Y entonces piensas que el pueblo es tu súbdito y no. Yo lo ejemplifico mucho y que hay muchos que llegan, se suben a la Suburban y no se quieren bajar de la Suburban. Pues no, ¿verdad, maestro? Pues te tienes que bajar sí o sí, pues para ir a una colonia, para hacer qué está pasando en un barrio, para ir con los pues para ir a todos lados y sepas qué es qué terreno estás pisando, ¿verdad? Porque si no, pues te vuelves ajeno a las necesidades sociales. Entonces, esa parte debo reconocer que se perdió mucho, por eso también avanzó Morena, ¿eh? Morena avanzó porque viene de una lucha de 18 años de Andrés Manuel y construyó una narrativa diferente que generó una esperanza. Podrán ser mentiras muchas, pero generó una esperanza. Que a lo mejor ahorita decimos, bueno, pues esa esperanza pues no fue cierta. Sí, pero pues ya pasaron más de 6 años, ¿verdad? De que ya gobierna, ¿verdad? Y como luego digo yo, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? El cantinero tiene que cuidar la cantina bien y el borracho pues le vale. Ellos estaban en esa condición, ¿verdad? Ahora son el que tiene que cuidar el gobierno y tampoco lo cuidan bien, pues ya les di el dato de la deuda pública que tiene este país, ¿no? Ahora, tocando el tema de esta como participación ciudadana, nos hemos estado acostumbrando cada vez más a que esa participación ciudadana sea más general y sea para todos los temas. Un ejemplo perfecto, la reforma al Poder Judicial. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú sí crees que todo lo que pasa en el gobierno, en cualquiera de los 3 poderes, debe de ser elegido por la ciudadanía? ¿Tendremos la capacidad? ¿Cómo debe de ser? ¿Tú cómo Yo creo opinas? que no. Yo creo que no. Lo del Poder Judicial yo estuve en contra de que se eligiera porque el Poder Judicial es un espacio muy técnico y no puede llegar cualquiera a impartir justicia si no tienes el conocimiento técnico. Yo veo ahorita, por ejemplo, en el Poder Judicial, áreas de dificultad, porque algunos al inicio del arranque, pues, ¿qué hicieron? Pues defirieron audiencias, ¿verdad? Pues para medio ver qué van aprendiendo, ¿verdad? Y pues se basan y se utilizan a sus secretarios que tienen ya más expertise en el tema. Pero al final del día, ellos le van a deber a alguien algo y la justicia no le debe deber a nadie nada. La justicia debe ser imparcial. Entonces, ese es un proceso en el cual me parece a mí que es un error. Otro error es que quieran elegir, por ejemplo, también a los de los órganos electorales, porque entonces, pues, ¿a quién le van a ver los órganos electorales para organizar la elección? Pues sería un error. Yo creo que ciudadanizar me parece a mí que tiene 2 momentos. Uno es ciudadanizar los aspectos técnicos para poder tener comunicación, interacción con la comunidad en temas importantes, finanzas, poder judicial,
en temas que le importan a ciertos intereses que hay en la sociedad. No todos tenemos los mismos intereses. Hay intereses de las personas desaparecidas, pues hay que juntarse con ellas. De las personas que están metidos en los temas de los feminicidios, hay que juntarse con ellos. Son intereses diferentes. Entonces uno como actor político debe tener la capacidad para poderse reunir con todas y con todos y aguantar, porque al final de cuentas también pues vas a recibir un reclamo. Y el tema, esa es una parte, el tema técnico focalizado, llamémosle de alguna manera, y el tema general tiene que ser lo que ya hemos venido haciendo tradicionalmente, la elección de los representantes populares, Senado, diputados, presidente de la República, alcaldes, hombre, porque al final de cuentas ellos sí van a tener una obligación mucho más fuerte porque hay que responder por las leyes, hay que responder por las obras, hay que responder por los recursos. Yo creo que esa parte la tenemos que delimitar muy bien porque me parece a mí que este ejercicio no está dando lo que la sociedad reclama. Imagínate tú que llegue una señora, "Oiga, yo voté por usted, es juez y sabe que tengo a mi hijo detenido, necesito que me ayude". Pues no, no es por ahí, no es por ahí, ¿verdad? Es un tema muy técnico. De por sí, los índices de impunidad en México son... Son muy grandes. Y ahí, ¿cómo ves? O sea, ¿qué tendría que pasar para comenzar a tener pasos más decisivos en temas de seguridad y de justicia? Yo creo que en el tema de seguridad, la seguridad es una mesa de 4 patas. En una pata tienes la prevención, en otra tienes la investigación de los delitos, en otra tienes la procuración de justicia o administración de justicia y en la otra tienes los centros penitenciarios. Si una de estas 4 patas falla, se te cae la mesa, ahí te estropea la sociedad. Pero el tema de la prevención, obviamente, tienes que trabajar con los instrumentos de seguridad ciudadana, con las policías municipales, con las autoridades municipales. En los temas de investigación, es aquí, me parece a mí, donde debe empezar la atención de parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque aquí es donde está saturado el problema, en las fiscalías. Pues un agente del Ministerio Público tiene 200, 300 carpetas de investigación. A mí me llega una carpeta, empiezo con la carpeta, pero ya tengo 200 más, ¿eh? Y una de estas 200 me va a tocar una audiencia de control de detención, una audiencia de vinculación al proceso, una audiencia de juicio, y si me toca esta y al día siguiente la otra, pues esta no la voy a estudiar bien, ¿eh? Y voy a tener a alguien que debe estar vinculado al proceso, va a andar en libertad. Entonces, pues tienes que perfeccionar las fiscalías y meterle dinero a las fiscalías para que tengan ministerios públicos más y mejor pagados también. Un ministerio público te gana 10, 12 mil pesos por 200 carpetas de investigación, pues no está fácil, ¿verdad? Entonces eso también propicia pues que haya corrupción. Oye, no, pues ayúdame para que la carpeta no avance, o da un auto de archivo, un auto de reserva, y eso se genera. Entonces debieron de haberle metido más a las fiscalías para profesionalizarlas y tener capacidad más técnica. ¿Y eso qué te va a permitir? Que las investigaciones y las aseguraciones lleguen más consolidadas al momento en el cual llegas a una audiencia. Y eso le facilita al juez pues la resolución y eso facilita que exista menos impunidad, porque el juez que va a valorar las pruebas que le aporta en materia penal, las pruebas que le aporta el Ministerio Público y las que le aporta la defensa. Y la defensa pues está más desahogada, ¿por qué? Porque trae menos asuntos, gana más, pues está más desahogada para la preparación de su caso. Entonces yo creo que este es el tema donde se tiene que avanzar en el siguiente momento, no en la administración de justicia. Y yo creo que también el tema de centros penitenciarios tenemos que avanzar mucho. ¿Por qué? Porque los centros penitenciarios pues, se convierten en universidades del crimen. Entonces creo yo que tenemos que avanzar mucho en esta parte. Creo que hay 2 patas de la mesa que están muy endebles, la de investigación, la de los centros penitenciarios, una que medianamente la quieren fortalecer, que es la de administración de justicia, y la otra que medianamente se atiende es la de prevención de la prevención del delito. Entonces creo que esta parte, y lo ya conceptualmente, pues tienes que trabajar en los rubros de la seguridad, ¿eh? Porque luego traemos ahorita una confusión, que traemos al ejército que es responsable de la seguridad nacional y lo traemos en seguridad interior con la Guardia Nacional. Y traemos a las policías estatales que son responsables de la seguridad pública y traemos a las policías municipales que son responsables de la seguridad ciudadana. Entonces, un guardia nacional pues puede detener a alguien que está haciendo pipí en la calle, bueno, o sea, no es su chamba. Su chamba es otra. Entonces, este reacomodo es el que me parece a mí que no está correcto en la estrategia de abrazos no balazos que se vino generando en estos gobiernos, ¿no? Sí. Oye, cambiando un poquito de tema y metiéndonos más a lo que es el gremio empresarial, ¿qué rol crees que juega la empresa en la sociedad? Mira, pues es un rol muy importante porque al final de cuentas, la empresa, la pequeña y la mediana empresa es la que más empleos genera en este país. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pero la gran industria también genera la competitividad y el crecimiento que debe tener un país. Entonces yo creo que debe tener un rol, tiene un rol importante, pero debe tener un rol un poquito más activo.
Yo lo he dicho y no pretendo pelearme aquí con usted, ¿no? No, Yo lo he dicho, de eso yo lo se he dicho trata. muchas veces. Veo un sector empresarial, a las cúpulas del sector empresarial a nivel nacional, entregadas al poder, muy de tapete. Y eso no es bueno. Tampoco estoy pidiendo que sean opositores per se y siempre al poder, no, pero deben de guardar un equilibrio, porque si no lo siguen atropellando, ¿verdad? Entonces, Claro. yo sí creo que a mí me tocó de niño ver a un sector empresarial que cuestionaba mucho al gobierno, que presionaba al gobierno, que proponía cosas al gobierno, que acordaba cuando había que acordar con el gobierno. Yo hoy no veo eso en la cúpula nacional, decir con el gobierno de la República. Creo que eso le falta. Creo que eso se tiene que hacer. Podrá haber miedo, obviamente, porque pues tienen la UIF, tienen el SAT, pues obviamente también yo entiendo esa parte, pero creo que sí se tiene que trabajar un poquito más, porque si no, en este régimen que estamos viviendo, pues es un régimen acaparador, es un régimen concentrador, es un régimen que no le tiembla a atropellar a nadie. Ujú. Entonces creo yo que sí se tiene que generar ese mecanismo de contención de parte del empresariado, que debo decirlo a nivel nacional, no lo veo, ¿eh? No lo percibo. Y creo que es una lucha que se debe dar sí o sí en el momento en el cual nos encontramos. Claro. Pues acaba de entrar como presidente del CCE Nacional el expresidente de Coparmex, que históricamente pues, tendemos a levantar más la voz Ujú. que otros organismos a nivel nacional. Entonces, esperemos que eso vaya cambiando también. Sí, o sea, el que dialogues fuerte con un gobierno no significa que vas a romper con él, no, pero tienes que ser un ente que sea que busque ese equilibrio, pues, que se requiere el ejercicio de un gobierno. Un gobierno cuando no tiene equilibrios es un gobierno autoritario. Entonces debes de buscar mecanismos de equilibrio y tener diálogo con esos mecanismos de equilibrio. A ver, yo lo veo aquí, o lo vi en Chihuahua mucho tiempo, en el 2010, cuando vimos el tema más álgido del tema de la inseguridad, 2008, 2009, 2010. Ujú. Si el empresariado no se organiza y presiona, pues no hubiera observatorio ciudadano, no hubiera existido FICOSEC, no se hubieran dado estrategias de prevención, no hubiera pasado eso, ¿eh? Ah, tuviste un gobierno receptivo, ¿ah? También, que logró sentarse a la mesa y generar reformas y demás. Eso es lo que me parece a mí que se tiene que hacer. El otro día fuimos a un foro de cultura de la paz en la Ciudad de México y yo invité como ponente al doctor Eleodoro Araiza, que fue director de Seguridad Pública en aquellos tiempos. Ujú. Y cuando habló él y que explicó el tema del FICOSEC, Olga Sánchez Cordero, compañera diputada, dijo, "Ay, ¿y eso cómo funciona?" Oiga, o sea, no sabían, No lo traían al no lo radar. tenían al radar. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso de explicar en eso porque son cosas que son interesantes. ¿Y cómo surgió? De una presión también del empresariado. Claro. No se le ocurrió al gobernador en ese tiempo, no. Fue un planteamiento que hizo el empresariado. Es más, el Consejo Estatal de Salud Pública, que tuviera participación ciudadana, fue un planteamiento de la sociedad. Me tocó desarrollarlo como diputado local. No fue una idea de los políticos, pues. Pero si no se aportan ideas y si no se ejerce esa presión, pues no va a pasar nada, pues va. Y eso es importante que sí suceda. Ahora, tocando ese tema tan interesante de los fideicomisos, que es algo muy del estado de Chihuahua, ¿qué opinión tienes de ellos? Que es como este mecanismo que ha estado fungiendo un poquito también para atender problemáticas que normalmente no le competen al empresariado, como desarrollo social, seguridad. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo, pudiera estar en contra en una parte, pero me parece que ganan más los puntos a favor. ¿A qué me refiero en contra? No puede estar el ciudadano, los fideicomisos, subsanando la actividad del gobierno. Mm. O sea, no debiera. Pero también en ese ejercicio de falta de transparencia en algunas cosas del ejercicio del gobierno, el que lo hagan los fideicomisos le da más certeza a la sociedad, ¿verdad? Ese es el punto a favor que yo percibo, pues, ¿verdad? Que le den más certeza al tema de cohesión social, la participación del apoyo a las mujeres, a los niños, en cierta protección que se hace a los niños que están en circunstancia de desventaja en un proceso, en un juicio, o las pláticas que se hacen para el tema de violencia, que eso pues, sucede mucho en Parral, de violencia de género, que hace con el FICOSEC, los programas. Ah, bueno, pues eso sí jala, ¿va? O que observe las estadísticas, que no te estén dando una estadística mal o bien, pues eso ayuda porque si nomás te las da el gobierno, pues es lo que pasa ahorita actualmente, ¿va? Dice, no, es que los homicidios bajaron, sí, pero la estadística desapareció, está hasta las nubes, ¿va? Entonces, pues juegan con los números y así de esta manera
pues no tienes manera de jugar con los números porque hay alguien que te está observando, que no es Tú eres juez y parte. Exacto. Entonces, eso, en esa parte sí es fundamental la participación. Lo único que yo sí creo es que en el desarrollo cotidiano de alguien que maneja recursos, pues debe de existir mucha observación para que no se generen vicios que luego pasan cuando se hace todo muy mecánico, ¿no? Y eso pues, te genera errores, ¿no? Entonces, esa parte creo que es lo que se tiene que cuidar mucho. ¿Cómo crees que debería funcionar una colaboración efectiva entre gobierno y empresa? Por ejemplo, esto de los fideicomisos creo que ha sido un ejemplo, pero en lo cotidiano, ¿cómo crees que debería funcionar esa colaboración? Que obviamente va a haber muchos momentos de presión, de crítica, pero al mismo tiempo tiene que haber colaboración. A ver, mira, ustedes los empresarios tienen mecanismos de evaluación muy claros que luego los políticos no usamos, o a veces existimos quienes sí creemos en ellos. Ustedes podemos generar un semáforo de control de las principales necesidades que tiene una empresa o las principales necesidades que tiene el Estado. Nosotros podemos hacer un análisis en una mesa y definir estas son las necesidades que tiene Chihuahua. Chihuahua tiene necesidad de crecer tantos kilómetros cuadrados en pavimentación en la ciudad de Chihuahua. Tiene la necesidad de crecer esto en materia de seguridad. Tiene necesidad de paz. Bueno, de los 7,000 y pico de millones que tiene pesos el municipio, pues nos alcanza nomás para esto, ¿va? Y a partir de ahí irnos evaluando, pero irnos hablando mutuamente, ¿va? Pero en un acuerdo que definimos, esto es el rumbo que necesita la sociedad de Chihuahua, me refiero a la capital, para crecer de manera armónica, con un equilibrio, porque el equilibrio no es nada más desarrollar el periférico de la juventud de esa zona, no. Pues también hay que desarrollar la zona sur, también hay que desarrollar el agua potable, porque en la medida en que tienes ese equilibrio, tienes una mejor convivencia social. Entonces, yo creo que debemos de generar mecanismos de evaluación cuantitativa y cualitativa en conjunto que nos permitan definir hacia qué meta vamos a llegar. Ahorita no tenemos una meta. A ver, ¿cómo evalúa un alcalde o cómo evalúan los alcaldes cualquiera su ejercicio del gobierno a partir de que hicieron algo más que el anterior? Yo pavimenté 5 millones de metros cuadrados de pavimento nuevo. El anterior pavimentó 3. Pues sí, pero ¿cuántos te faltan? 200, 100, 50. ¿Sí me explico? Esa parte no la tenemos visualizada. ¿Para eso qué sirve? Que la sociedad te lo diga y que tengamos un comité. Yo soy de los que piensa que un informe ciudadano de los que dan los alcaldes no lo debe dar al alcalde. Lo debe dar un comité ciudadano que esté evaluando estas metas que se estén buscando hacia el futuro. Creo yo que eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque así ya sabes hacia dónde va la ciudad. Si no estás a la ocurrencia y yo les digo a mis colaboradores, cuando se oye es que se me ocurre, ¿sabes qué? Salte. Aquí no estamos por ocurrencias. No estamos por ocurrencias, porque las ocurrencias pues son eso, pues ocurrencias o tonterías a veces. Pero si tú haces un ejercicio de planeación, una ciudad que tiene mucha planeación, como es Chihuahua, y que eso vuelve al punto, se la debemos a Patricio, porque Patricio fue quien inició ese proceso, pues bueno, vamos definiendo hacia dónde vamos caminando, porque luego a veces dicen, no, pues vamos a pedir deuda para esto, ok, para ese puente. Y ese puente te soluciona la problemática que necesita Chihuahua. A lo mejor esa deuda le inviertes en pavimentación, en drenaje, y eso va a elevar la calidad de la gente y va a haber menos robos. ¿Sí me explico? Sí. Ese tipo de cosas son las que creo yo no he sido alcalde ni soy gobernador, espero algún día hacerlo, pero creo que eso es lo que tendríamos que poner sobre la mesa para tener una mejor comunicación y una mejor evaluación. Y en ese sentido, más allá de la herramienta, ¿cuáles ves tú que son ahorita las necesidades más apremiantes que deberían estarse abordando por los distintos niveles de gobierno? Yo creo que la seguridad es una, con todos los vertientes que implican el tema de la seguridad, de educación, o sea, todo lo que implica. El tema de la salud. El tema de la salud me parece que es un tema muy importante porque hay rezagos en el tema de salud. Creo que es otro tema importante. Y también creo que el tema de la infraestructura, ¿entiendes? La infraestructura para tener mayor conectividad. Creo que si nosotros dividimos estos 3 grandes temas y en estos colgamos otros, por ejemplo, en seguridad, pues tienes que colgar el de educación, el de cohesión social, el de mejoramiento del espacio público. Y en salud, pues tienes que revisar tus mecanismos que tienes de prestación de servicio público abierto a los funcionarios públicos, cómo lo vas a hacer. Y en el tema de infraestructura, pues obviamente la infraestructura que mejora la calidad de las personas y la infraestructura que te genera competitividad para atraer inversión. Creo que debes de hacer un gran equilibrio en esa parte, pues, y definir tu hoja de ruta, perdón, a partir de lo que tienes diseñado
y de los recursos que tienes disponibles, pues, porque ese es otro problema. Tenemos mucha burocracia y pocos recursos para invertir. Entonces tienes que generar también ese equilibrio. ¿Es doloroso para la administración? Claro que es doloroso, pero tienes que pensarlo. En una empresa, pues también lo piensas, dices, pues ya mis cosas están lavando, ¿por qué no? Pues por esto y por el personal, pues haces ajustes. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. Se hicieron ajustes en el gobierno de la gobernadora Maru Campos, sí, pero no son suficientes para poder tener más inversión en el estado. Pues, ¿hacía cuánto que no? También esto sucede porque no hay paripasos del gobierno federal. Los puentes que está haciendo el alcalde Bonilla tuvo que pedir un crédito. Hacía mucho que no se pedían créditos para ese tipo de obras, por otra razón, porque el gobierno estatal y el gobierno federal le ponían y el gobierno municipal ponía otra parte. Hoy eso ya no existe. Entonces, lo que hicieron en el centro histórico, lo que hicieron en la cantera. Cuando yo veo al exalcalde que ya se fue a Morena de esa época, dicen, es que nosotros hicimos todo esto. Pues sí, maestro, pero Peña Nieto te puso una lana, Duarte te puso una lana y por eso lo hiciste. Si no, con tu propia lana no lo hubieras hecho. ¿Sí me explico? Entonces, esas cosas han cambiado mucho en la administración y tienes que adecuarte a eso. Sí. Y para adecuarte a eso, pues tienes que ajustar tu gasto. Es como en la casa, ¿verdad? O sea, si tú vienes gastando 200 y terminas ahora ganando 50, pues te tienes que ajustar. ¿Duele? Pues sí, pero te tienes que ajustar. Así tienes es. que adecuar. No hay de otra. Eso pienso yo que se tendría que hacer. Oye, Alex, pues ahora sí ya casi vamos a cerrar. Entonces, una última pregunta. Aprovechando que este espacio es un espacio que estamos haciendo para que la ciudadanía y el empresariado platique contigo y conozca tus perspectivas y tu visión. ¿Hay algún mensaje que quieras mandar o algún tema que no hayamos abordado que te interese abordar de una vez? El mensaje para los chihuahuenses es que nos mantengamos juntos. Creo que ahorita nosotros tenemos un gran reto previo a la elección del 27, que es mantener la unidad de los chihuahuenses, que la polarización no nos gane, porque si nosotros nos polarizamos, vamos a permitir que pueda llegar al Estado un gobierno que no garantice el crecimiento que necesita Chihuahua. No podemos apostarle a un gobierno en el futuro que permita que crezca el crimen organizado. No podemos apostarle a un gobierno en el futuro que no invierte en infraestructura. Y eso es lo que está pasando con otras entidades de la República de Morena que están en esa condición. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros somos una comunidad de lucha, de esfuerzo, dedicada, y creo que debe de unirnos un propósito a todos los chihuahuenses, que Chihuahua siga manteniendo el crecimiento. Y eso solamente lo podemos lograr si todos nos juntamos contra un régimen que no está haciendo lo propio para que el país crezca y menos para que un estado como Chihuahua crezca. Ese será mi mensaje para las y los chihuahuenses, obviamente, y creo que la unidad en Chihuahua se refleja en muchos aspectos. Lo expresamos cuando fueron las trombas, lo hemos hecho cuando ha habido sismos en México, que nos juntamos y mandamos, y creo que ese tipo de cooperativismo, cooperación que tenemos los chihuahuenses es fundamental. Y hoy el mensaje para todos es mantenernos juntos, que no nos ganen las filias ni las fobias, que no nos gane el protagonismo, que no nos gane el individualismo, para poder garantizar que a Chihuahua le vaya muy bien. Ese sería el mensaje y el compromiso de un servidor para hacerlo de esa manera, ¿no? Muy bien. Pues Alex, te agradecemos mucho la apertura. Hay muchos temas y seguramente podríamos durar mucho tiempo. Le voy a más. América, le voy a los Cowboys, ¿verdad? Pues digo, eso lo vamos a editar, eso te va a restar. No, pero muchas gracias y ojalá podamos tener este tipo de diálogos más seguido. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y Gracias. espero que quienes nos vean puedan opinar bien y si opinan mal también lo hagan saber, pues para mejorar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros estamos convencidos es que somos la alternativa para derrotar a Morena en el 2027 y en el 2030. El gobierno sencillamente tendría que limitarse a no estorbar en estos procesos y creo que con eso nos damos por bien servidos. Muy importante resistir ante este ogro centralizador, pero originariamente pues mi corazón es minero de Parral.